Bueno, buenas noches, hermanos. Un gusto poder compartir este momento de lectura y meditación de la palabra. Y durante este encuentro varias veces ha surgido este desafío que es la forma de encarar todas estas circunstancias tan difíciles que de una u otra manera todos estamos pasando. Y justamente en esta noche vamos a reflexionar sobre cómo un hombre de Dios, un referente en las escrituras de, de alguien dedicado y con un pensamiento, como mismo Dios lo dijo, conforme a su corazón, que fue David, una persona que fue un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel, también pasó por esta experiencia del desánimo. Vamos a compartir algunos pensamientos, algunas lecturas, partiendo del capítulo 30 de Primera Samuel. En el capítulo 30 de Primera Samuel vamos a leer los primeros versículos y vamos a juntos descubrir y meditar sobre cómo llevó a este momento a este hermano, sí, en Cristo ha sido salvado también por la obra de la cruz. Él llegó a esta circunstancia, cómo fue que llegó, qué fue lo que le pasó y cómo también salió de esta circunstancia. Vamos a leer entonces en Primera Samuel, capítulo 30, capítulo 27, capítulo 27 de Primera Samuel dice: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Se levantó pues David y los 600 hombres que tenía consigo, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, que es reeleíta, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Como podemos leer en este pasaje, nos encontramos con esta situación de David. Y esta es una sección de las Escrituras que uno percibe desde el capítulo 22, toda una secuencia tanto de frenesí, pero también como de decepción, como de oscuridad, como de depresión, porque llegó a este punto David de realmente de sentirse desanimado, de tomar esta decisión, de bajar los brazos, consecuencia un poco de todo el cúmulo de situaciones que él había estado viviendo en los últimos tiempos. No tenemos referencia en las Escrituras de cuánto tiempo fue este proceso de persecución que Saúl emprendió contra David, pero sí lo que vemos que hubo una serie de eventos que fueron afectando, marcando a David para llevarlo a tomar una decisión como esta. Primero encontramos en el capítulo 22 que él, habiendo huido de la presencia de Saúl, se acerca al tabernáculo y logra hacerse de la espada de Goliat, es provisto de algunos alimentos por el sumo sacerdote y consecuencia de su presencia allí es llevada la noticia a Saúl y Saúl toma la decisión de matar a todos los sacerdotes que estaban allí. Y él mismo lo reconoce en 1 Samuel 22, de que esos hombres inocentes habían muerto por culpa de él. A eso se suma luego la persecución permanente que Saúl hace de David, donde por lo menos encontramos relatado una vez donde el Señor lo salvó milagrosamente de ser capturado. Iban por un lado de la montaña Saúl y David, Saúl y por otro iba David, y cuando justo está por ser atrapado, leemos en el capítulo 23, llega la noticia a Saúl de la invasión de los filisteos a una parte de la tierra y desiste, siendo Saúl milagrosamente salvado por el Señor. Luego leemos también que él, habiendo rescatado a los ciudadanos de la ciudad de Keila, a los habitantes de Keila, en el capítulo 23, y habiendo consultado y habiendo recibido la bendición de Dios para rescatarlos, los habitantes después deciden finalmente entregarlo a Saúl.
una actitud bastante ingrata por parte de ellos. A eso se suma nuevamente la ocasión en que él, teniendo la oportunidad de matarlo a Saúl, él, guiado por el Espíritu, decide hacerlo porque reconocía que Dios lo había ungido como rey y Dios era el que debía decidir cuándo debía terminar la vida de Saúl. Luego se entera de la muerte de Samuel, aquel hombre de Dios que había sufrido la decepción de Saúl y que gracias al Señor había ungido a David y que no cabe duda que habrá sido una figura de consejo, de ayuda, de referencia, una persona de ejemplo para David y que, consecuencia de su edad, fallece. Otro evento que también seguramente lo habrá marcado a David. Y después sumamos nuevamente la ingratitud de Nabal, que habiendo recibido su gente protección por parte de David, desconoce este hecho y lo destrata de tal manera. Y aquí medio, en un momento, David quiso tomar el asunto en sus manos y sabiamente Dios a través de Abigail lo previno. Nuevamente perdona la vida, como vemos en el capítulo 26 a Saúl, pero ya tantas veces, tantas decepciones, tantas situaciones difíciles hacen que a Saúl pareciese imposible de eludir y David baja los brazos. David decide huir a la tierra de los filisteos. Es que el desánimo que encontramos en David es muchas veces tiene los mismos efectos y las mismas causas y los mismos efectos en nosotros. A veces no es una sola situación, a veces el Señor permite que vayamos pasando por pequeñas frustraciones, desencantos, ingratitudes, favores no correspondidos, como estuvimos orando, tantas circunstancias que nos sentimos impotentes de resolver, nos sentimos defraudados y llega el momento del desánimo. Y lo que le pasó a David también nos puede pasar a nosotros. En primer lugar, vemos que el desánimo, en el caso de David, lo hace perder de vista las promesas de Dios. Dios le había prometido a él que iba a ser el rey de Israel. Dios le había mostrado, había hablado una y otra vez a él, como nunca le habló quizás a ningún otro rey o líder anterior a él, aún siendo tan joven y mostrándole su dirección. Y sin embargo, él había olvidado de que Dios, que lo había librado milagrosamente de la mano de las fieras, de la mano de Goliat, de la mano de Saúl, pareciera como que esa protección ahora ya no iba a seguir vigente y él olvida al Señor. Este desánimo lo hace acercarse a sus enemigos. Él busca cobijo y protección en aquellos que eran los enemigos declarados de la nación y también, por lo tanto, de él. Y a veces el desánimo nos hace buscar consejo y cuidado en el lugar menos apropiado. Con cuánta facilidad a veces nos encontramos tentados, justamente como consecuencia de olvidarnos las bendiciones y las promesas que el Señor tiene, a buscar una solución, un alivio, un consejo, un cuidado en donde sabemos que no lo hay. Y eso nos lleva muchas veces a vivir una especie de doble vida, porque cuando leemos en capítulo 27, los versículos 11 y 12, ¿qué hacía David? A partir del versículo 8, podemos comenzar leyendo, que él subía con sus hombres y hacía incursiones hacia los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur desde hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel o el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos.
Fíjense que ese doble ánimo a veces nos lleva a nosotros a tener una doble vida. No quizás una doble vida en los términos tan dramáticos y extremos como le pasó a David, pero sí muchas veces no tenemos la sinceridad y la cercanía hacia los hermanos o hacia el Señor, como estuvimos mencionando en la oración, de plantear, de abrir nuestro corazón y ver la necesidad de contarles el momento de desánimo, de tristeza que tenemos. A veces buscamos más fácilmente la cercanía y el consuelo de aquellos que quizás todos los días comparten con nosotros en el trabajo, en lugar de acercarnos a los hermanos que nos aman y forman parte de nuestra familia espiritual. También nos hace, sin duda, perder en cuenta a Dios, porque hasta el momento que vamos a leer ahora, no vemos, y desde el momento que David en el capítulo 26 pone a Dios como ejemplo y como referencia en cuando él perdona por segunda vez la vida a Saúl, no vemos que él menciona a Dios en ninguna circunstancia. Hasta este momento en el cual se encuentra David en una situación realmente de compromiso. Porque Aquis, viendo su comportamiento, o lo que él veía de su comportamiento, siendo él famoso por sus capacidades militares y siendo un hombre de sus características, llega el momento de una confrontación entre el ejército o las naciones filisteas, era una serie de ciudades que formaban una nación, y contra Israel. Y Aquis, que forma parte justamente, lo invita a David justamente a formar parte de su guardia. Lo leemos en el capítulo 28, en los primeros versículos, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de venir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. A veces el desánimo nos limita, porque David no estaba en condiciones de poder negarse a hacer esto. Se había metido en una circunstancia que lo llevaba a no poder obrar conforme a lo que él realmente debía hacer, que era oponerse a esta situación de tener que ser enemigo de su propio pueblo. Pero vemos que el Señor misericordiosamente obra a través de los hombres, y en el capítulo 28, donde él estaba comprometido a tener que pelear, esa circunstancia se vuelve atrás cuando el resto de los príncipes que estaban uniendo junto al rey Aquis para pelear contra Israel y ven que está David, dicen: ¿cómo vamos a permitir que este hombre esté con nosotros? ¿Qué mejor oportunidad tiene él ahora de congraciarse con su rey, por más que su rey esté peleado con él y busque su muerte, que la oportunidad de tenernos a su merced? Él estaría en la retaguardia y se formaría un efecto tenaza. Saúl estaría por delante, David por detrás, y sería un riesgo. Y si bien Aquis confiaba y entendía que David no iba a hacer eso, el Señor prodigiosamente evitó que esto sucediese. Y aquí es cuando llega este momento nuevamente podemos decir seguramente de frustración de parte de David, porque David se da cuenta nuevamente de que el Señor le ha permitido librarse de esta situación y nuevamente se siente en falta y ve que algo está andando mal, algo está realmente fallando, hasta que llega el momento de este capítulo 30, donde dice el versículo 1 del capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado para seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba
alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba a apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Finalmente llega este momento límite, volviendo ellos frustrados, humillados, realmente con un sentimiento de vacío probablemente en sus vidas, sabiendo que habían sido en un momento, habían estado a punto de ser desleales a su propio pueblo. Se encuentran con que su ciudad había sido arrasada, seguramente en venganza de alguna de las tropelías que había hecho David en ese año y casi medio que había estado junto con el rey Aquis. Y llegan a esta circunstancia donde la ciudad está totalmente destruida y ellos no saben qué pasó con sus familias. Porque cuando llegan, el hecho de que habían sido ellas rescatadas, capturadas sus familias sin ninguna muerte, era desconocido para ellos. Ellos llegaron y encontraron una ciudad absolutamente quemada, absolutamente vacía, no encontraron cadáveres, pero lo cierto es que se encontraron en esta situación con la cual ellos, como dice la palabra de Dios, lloraron a tal punto que le faltaron fuerzas para seguir llorando. El desánimo, la depresión había llegado a tal punto de que, como vemos en el relato, buscaban una manera de desahogarse y habían pensado hasta en la muerte de David, a quienes atribuían la consecuencia de esta desgracia. Porque el desánimo de David finalmente había impactado a lo largo de todo este tiempo en toda aquella gente que lo seguía. Todos y cada uno de nosotros somos de una u otra manera referentes de otras personas. Y nuestro desánimo muchas veces consecuencia de hechos que han pasado, como los que vimos, esta tristísima secuencia de frustraciones y de lamentos y de traiciones y de ingratitudes que vivió David y que hizo Mellenel, también afectó a su compañía. Lo cierto que, gracias a Dios, David en ese momento tomó la decisión que cambió todo. Como leímos acá, él se fortaleció en Jehová su Dios. Él se dio cuenta que estaba errando la forma de enfrentar su problema. Él, en vez de seguir simplemente lamentándose y esquivando la situación, pone su confianza en el Señor. Y vemos aquí que él le pide a Abiatar, que era aquel sacerdote que había logrado escapar de las armas de Saúl y de la matanza de Saúl, y que había logrado capturar aquella túnica, el efod del sumo sacerdote, y por la insuficiencia que había en aquel tiempo de palabra escrita, que hoy por hoy a nosotros, gracias al Señor, disfrutamos la posibilidad de contar con la palabra del Señor. Él recurre a este elemento no como si fuese algo mágico, sino como algo que le haga tener presente y consciente que el Señor había llevado las cosas hasta el Señor era soberano y hasta ese lugar había permitido que las cosas ocurriesen. Y él trae este efod, esta túnica, y en ese momento él ora a Dios y le consulta qué debía hacer. Y el Señor finalmente le indica que, a pesar de que pareciese casi imposible, fuese tras los invasores, y el Señor arbitra los medios para que pudiese encontrarlos, pudiese recuperar a toda su familia, recuperar los bienes sin la pérdida de ninguna de las personas, ni de los animales, ni nada. El Señor, cuando David decidió buscarle, el Señor
en su momento le dio la solución. Y en esta circunstancia que él vivió, es que es muy probable que él haya escrito, luego de haber vivido estas experiencias de tanta frustración, tanto dolor, y que a partir de este momento él empieza a hacer su vida, por así decir, recompuesta, es que él escribe el Salmo 25, donde hace él un repaso de justamente estas circunstancias, de todo lo que él en su momento no hizo y después se dio cuenta que debía hacer para hacer frente a estos momentos de desánimo y a estos momentos donde parece que todo se confabula, todo se prepara en contra de nosotros. Y dice justamente el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A él dará a conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Líbrame, oh Dios. Redime, oh Dios de Israel, de todas sus angustias. Y este salmo podemos encontrar una serie de puntos para tener en cuenta en el momento de enfrentar el desánimo. En primer lugar, en el versículo 2 encontramos con la confianza en el Señor. En el versículo 3 encontramos la necesidad de poner nuestra esperanza en Él. En el versículo 4 y 5 encontramos el deseo de ser guiados y enseñados por el Señor. Eso nos hace dar cuenta de nuestros pecados. Cuando el Señor nos muestra las circunstancias, cuando confiamos en Él, vemos lo que su palabra nos dice, podemos pedir perdón y reconocer nuestro pecado y esperar, como dice el versículo 12 y 13, sus bendiciones. Tener los ojos puestos en el Señor también nos llama el versículo 15 y compartir con Él nuestras circunstancias, nuestras dificultades. Por más que las sabe, por más que las conoce, como sabemos, Él desea que nosotros nos acerquemos a Él en oración para compartir nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros problemas. Y justamente, como dice el versículo 20, buscar de Él su protección. Es sin duda, un resumen que cada uno de nosotros podemos tomar en esta noche, en este momento, ante este fenómeno que es común a todos. De una u otra manera, a lo largo de
de este año, de esta semana, de este mes, nos hemos desanimado. Se han sumado quizás una y otra vez las cosas que parecen que no se pueden resolver. Los problemas, los desencuentros, las ingratitudes, las frustraciones se van acumulando, como le pasó a David. Y quizás nos podamos encontrar también en la tentación como él, de guiados por el desánimo, tomar las decisiones correctas. Que el Señor nos permita, como dice en su palabra, tomar de lo que Él dejó en ella enseñanza a través de otros hermanos, de otras personas, para hacer frente a sus pruebas, a sus circunstancias que pone delante de nuestro camino, a veces las tentaciones que surgen consecuencia de estos desánimos que tenemos, porque Satanás, como sabemos, siempre está buscando alrededor a quien devorar. Y él está siempre, como todo león, más cerca de lograr la presa de aquel que se encuentra debilitado, que se encuentra enfermo o que se encuentra a veces distraído. Que el Señor nos libre en nuestra vida espiritual de encontrarnos en alguna de estas circunstancias y que podamos en estas épocas, como hemos dicho, cada uno con distintas dificultades, distintos desafíos que tan fácilmente nos desanimen. Recordar la experiencia de David para, en primer lugar, no sentirnos tentados a cometer los mismos errores y, por otro lado, tomar el ejemplo que él nos dejó y las acciones que el Espíritu le indicó a través de este salmo para poder hacer frente al desánimo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde para poder enfrentar todos y cada uno de nosotros en esta semana y en todo momento estas pruebas difíciles que a veces nos toca vivir. Que el Señor nos bendiga.